Dios les bendiga, hermanos. La Biblia nos invita a que nos gocemos con los que se gozan. Y en esta mañana queremos gozarnos con todos aquellos que han tenido una graduación en este tiempo de los diferentes estratos de educación. Queremos felicitarles y queremos hacer una oración por ustedes. Permítanme orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre porque reconocemos que de ti viene todo y que todo es para ti. Y Señor Dios, nos gozamos con aquellos que concluyeron su etapa de kinder, Señor. Te damos gracias por los que terminaron su primaria. Nos alegramos, Señor, con todos los que terminaron la secundaria. Te alabamos, Señor, por todos los que pudieron terminar su bachillerato. Padre bueno, nos gozamos con todos los que ya concluyeron su nivel superior. Padre celestial, queremos también rogarte por sus vidas, para que tú sigas ayudándolos en cada paso que sigue, en cada etapa que viene, Señor. En todo lo que les falta aún, Señor, por aprender, te rogamos que sea tu sabiduría y tu inteligencia en cada uno de ellos. Por Cristo tu Hijo. Amén. Buenos días, hermanos, yo soy Karina Márquez y esta mañana me tocó a mí dirigir el culto. Yo quiero iniciar diciéndoles que estoy muy agradecida con Dios porque Él me ha demostrado que siempre está con nosotros, porque sabemos que estamos pasando tiempos difíciles y Él me ha demostrado que nunca nos deja en tiempos difíciles y en tiempos buenos, porque cada día nos demuestra que está a nuestro lado, cada día que salimos y nos regresa con bien a la casa, cada día que pone un alimento en nuestra mesa, sabemos que Él está con nosotros y nunca nos deja de su mano. Esta mañana le quiero agradecer a Dios porque le ha permitido cumplir en esta semana al hermano Ciel. Le quiero agradecer por su vida, porque ha sido de bendición para la misión, porque ha sido de bendición para su familia. Y así igual ha sido de bendición para muchas otras personas. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Salmo 68. Para hacer la lectura sería Salmo 68:4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad a que cabalga sobre los cielos, Yahad es su nombre, alegraos delante de Él. Si me permiten, voy a hacer una oración para iniciar este culto. Señor Padre Jesucristo,
Te queremos agradecer, bendito Padre, porque nos has permitido levantarnos esta mañana nueva, bendito Padre, donde nos has permitido levantarnos a escuchar tu hermosa palabra. Señor, antes que nada, quiero pedirte que bendigas el grupo de alabanza, Señor, porque sabemos que ellos te cantan a tu nombre alegre, bendito Padre. Te quiero pedir que bendigas a cada persona que está escuchando estas alabanzas, bendito Padre, que sean de bendición para sus vidas. Al igual que la predicación, bendito Padre, te pido que sea de bendición para su vida, bendito Padre, y que el mensaje que el pastor nos traiga sea un ejemplo para que nosotros podamos practicar ante nuestro día a día. Te lo pido en el nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey, paso a paso avanzando, poco a poco hacia el frente, con la oración, las fortalezas, todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey, paso a paso avanzando, poco a poco hacia el frente, con la oración, las fortalezas, todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Tan alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venir a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya,
suyos somos todos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, Gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya. Entrar por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábale, bendecid su nombre, alábale, bendecid su nombre. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, porque Jehová es siempre bueno y para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi arca firme está en él. Mi arca firme está en él. En Jesús
manchante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso redentor. Manifiéstate aquí. Al rendirte adoración, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso redentor. Manifiéstate aquí. Al rendirte adoración, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Mis hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir nuevamente la palabra con ustedes y que podamos tener un tiempo de estudio juntos. En el día de hoy estaremos viendo acerca de este tema que he titulado Buenas noticias para tu familia. Buenas noticias para tu familia. Cuando estemos hablando de las buenas noticias, estamos haciendo referencia directamente al Evangelio del Señor Jesucristo, que son las buenas noticias de Dios para la humanidad. Pero tenemos que notar algo antes de entrar directamente al tema. Cuando no tenemos cuidado, generalmente tendemos a ver el Evangelio en dos extremos opuestos. Uno de ellos es aquel que dice que basta con conocer la doctrina y las bases esenciales del cristianismo sin que esto necesariamente se evidencie a través de la práctica. Y por el otro lado, en el otro extremo, está aquel entendimiento de que
no es necesario conocer más. Simplemente basta con practicar aquello que creemos que es lo correcto. Es decir, uno de los extremos se enfoca simplemente en conocer y conocer mucho sin que esto necesariamente lleve a la práctica, y por el otro lado está aquel entendimiento de que no es necesario conocer, solamente hay que practicar. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de estas cosas? La Biblia nos habla de que estamos en una constante renovación espiritual y mental a través de una comprensión profunda de las verdades del Evangelio, y que esta renovación y comprensión profunda de esas verdades tiene que notarse a través de lo que hacemos, a través de nuestra práctica. Es decir, lo que creemos se muestra a través de nuestros hechos. Dicho de otra manera, nuestras acciones siempre van a demostrar nuestras convicciones. Y ya que nuestras convicciones, nuestras prácticas dan evidencia de quiénes somos en Cristo, entonces es muy importante conocer para que entonces nuestra práctica sea transformada. Bueno, ahora tenemos que recordar que el Evangelio de Jesucristo no se limita solamente a un área específica de la vida. A veces pensamos que eso es simplemente algo que tiene que notarse el domingo o simplemente en el área eclesial, es decir, solamente en relación a nuestra congregación local. Pero nos vamos a dar cuenta en la Biblia que el Evangelio es tan poderoso, tan profundo, que es capaz de impactar cada área de nuestra vida, aun cuando nosotros no pensamos en esa relación constante, ¿no? Pero el Evangelio impacta integralmente toda nuestra vida. Bueno, hoy veremos una de esas áreas, y esa es el área de la familia. Estaremos hablando acerca de cómo el Evangelio produce un impacto en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con los hijos, en nuestra relación con nuestros padres. Y veremos este tema en dos partes. La primera de ellas la veremos el día de hoy, y nos enfocaremos en cómo el Evangelio impacta específicamente en nuestro matrimonio. Y la siguiente semana, si el Señor nos lo permite, estaremos hablando de cómo este Evangelio puede producir ese impacto en nuestra relación con nuestros hijos, o relación nuestra como hijos con nuestros padres. Y estaremos viéndolo a través de este pasaje. Por favor, tome nota. Colosenses 3, 12 al 21. Colosenses 3, 12 al 21. Por favor, acompáñenme para que podamos orar y que podamos pedir al Señor que este pasaje se arraigue en nuestra mente y corazón y podamos entenderlo, para así poder ser transformados en nuestra mente con el Evangelio y poder producir esa evidencia en nuestra vida. Bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que podamos tener un buen tiempo, Señor, de comunión contigo y con nuestros hermanos, aún a la distancia, Padre. Que podamos comprender estas verdades de tu palabra, Señor, y que nuestra vida sea claramente impactada. Que esa evidencia pueda notarse pronto, Señor, en todas esas áreas que tú quieres que podamos, en las que podamos ser transformados. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Colosenses 3, 12 al 21. Vamos a ir viendo este pasaje poco a poco mientras vayamos avanzando, pero permítame mostrar un poquito acerca de qué estaba alrededor de este pasaje, lo que estaba hablando el apóstol Pablo a esta comunidad, esta iglesia en la ciudad de Colosas, para que podamos entender entonces cómo es que llega a este momento en el capítulo número 3. La iglesia en Colosas estaba siendo infiltrada por una serie de ideologías religiosas paganas, específicamente lo que algunos identifican como el misticismo, y estaba siendo también presionada por los judaizantes, estas personas de origen judío que se habían algunos convertido al cristianismo, otros aparentemente no, pero estaban dentro de las congregaciones y estaban tratando de hacer una mezcla entre lo que era la gracia del Señor Jesucristo y su evangelio y los rituales que ellos habían mantenido por siglos como religión judía, es decir, aquellos ritos de la circuncisión, de guardar las leyes, guardar los días, las actividades, las apariencias incluso. Y esto era algo en lo cual la iglesia estaba siendo constantemente bombardeada. En todas las congregaciones que vemos en el Nuevo Testamento encontramos ese mismo problema. Pero además de esto, encontramos que en la cultura griega en la cual estaba esta iglesia, en la ciudad de Colosas,
también presionaba constantemente para alcanzar cierto conocimiento, cierto misterio, cierta sabiduría, que mientras mayor fuera, entonces les iba a permitir un mayor crecimiento como personas, y así poder tener un estándar correcto, ser una mejor persona que el otro que no poseía esa clase de conocimiento. Ellos estaban ávidos, estaban deseosos de poder conocer más y hacer más cosas para que esto les sirviera para ser mejores en todas las áreas de su vida. Ahora, vamos a darnos cuenta en esta carta que el apóstol Pablo menciona que esto sí es posible conocer más para poder ser mejores, pero él descarta estos otros métodos y él se enfoca en que esto solamente es posible a través del Señor Jesús, que él es suficiente, que en él está toda la fuente del conocimiento, que él es la cúspide de ese conocimiento que puede hacernos mejores, mejores personas, sí, pero mejores específicamente en una relación con el Señor. Él es suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación progresiva a medida que vamos avanzando en la vida. Bueno, esta era la situación ahí en Colosas, pero si usted se da cuenta, aquí ya empiezan a haber ciertos paralelos con nosotros. Nosotros nos parecemos mucho a estas personas y a estas iglesias, porque demostramos que queremos saber más y hacer más cosas, y pensamos que mientras más sabemos y mientras más hacemos, llegamos a ser mejores. Solamente note usted la cantidad de conocimiento que intentamos poseer y que intentamos dar en nuestras iglesias, y también la cantidad de cosas que hacemos. Nuestras agendas están llenas de espacios para poder enseñar, para poder mostrar algo, actividades en la iglesia, con varones o con mujeres o con niños o con jóvenes, y lo hacemos los miércoles o los jueves o los domingos en la mañana, o los sábados por la tarde, los viernes en la noche, en cualquier espacio que tenemos, ¿no? Y tratamos de abarcar en muchas ocasiones dentro de la iglesia, pero también fuera, todas aquellas áreas en las que creemos que mientras más conozcamos y hagamos, seremos mejores. Por ejemplo, vea usted cuánto material de la iglesia o fuera de ella existe para poder impactar nuestras finanzas, o los trabajos, o el área académica, el área intelectual. Usted se va a dar cuenta que estamos también ávidos de encontrar más y más y más conocimiento. Creemos que de esa forma, mejor dicho, podemos llegar a ser mejores personas. Ahora, para eso nos apoyamos muchas veces en libros o en revistas, en conferencias, en personajes cristianos que estén en el momento de moda. Ahora, no todo eso es necesariamente malo. No estoy diciendo que eso sea necesariamente malo. El problema es que cuando trasladamos el enfoque de estas cosas que debería pertenecer solamente a Jesucristo. Es decir, el problema llega cuando comenzamos a depender de estas cosas, de estas actividades y de solo este conocimiento en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Ese es realmente el problema, y ese era realmente el problema que tenía esta iglesia. El Señor nos recuerda en muchas ocasiones que esto sí podemos lograrlo, y esto lo podemos hacer a través de Jesucristo. Para eso está el Evangelio, que puede impactar cada una de las áreas de nuestra vida, y a partir de ahí entonces efectivamente con ese conocimiento que tenemos progresivo, constante de Él, entonces podemos llegar a ser mejores y mejores en relación con Jesucristo, con relación con nuestra eternidad. Ese es el impacto del Evangelio. Ese es el Evangelio que nos habla la Biblia y el que nos conduce a Jesucristo. Y me gustaría que pudiéramos ver entonces pensando en todo esto, es que el apóstol Pablo habla a esta iglesia en Colosas y va llevando todo este conocimiento, comenzando por los primeros capítulos en los cuales el apóstol Pablo se encarga de poder mostrar y demostrar que el Señor Jesucristo es realmente el más importante, y si hay algo que tenemos que conocer es a Él, para que entonces todo lo demás pueda ser corregido y pueda ser aumentado de acuerdo a ese deseo que tenemos de ser mejores, ¿no? Por eso me gustaría que dedicáramos la primera parte de este momento de estudio a que veamos qué es aquello que el Evangelio produce
en nuestras vidas, y específicamente ahora que estamos hablando de la familia, que es aquello que produce en la familia. Esto nos va a dar un entorno con el cual podamos comparar todo lo que estaremos viendo en el caso del día de hoy con relación a nuestro matrimonio. ¿Qué es lo que el Evangelio produce en nuestra familia? Ojo, esto no es solamente para las familias, pero ya que el apóstol se encarga de mostrar esto justo antes de que hablemos de las familias y de que él hable de las familias, entonces claramente podemos decir esto es algo que se produce también en las familias. Una primera cosa que el Evangelio produce en las familias es un ambiente agradable. Un ambiente agradable. Ahí sí, ahora quiero que vaya usted a su Biblia y vea versículos 12 al 15. Colosenses 3, versículos 12 al 15. El Evangelio produce un ambiente agradable. Mire las palabras que el apóstol Pablo menciona aquí con relación a lo que produce el Evangelio de Cristo, de cual él ha venido hablando a lo largo de la carta. Dice el apóstol Pablo, versículo número 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, es decir, ya que son creyentes en Cristo, personas que Él ha llevado hacia Él mismo, santos y amados, vístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros, es decir, todo esto les va a servir, el afecto entrañable, la bondad, la humildad, la amabilidad y la paciencia les va a servir para tolerarse, dice él, unos a otros, y también para perdonarse si alguno tiene queja contra otro, lo cual es algo muy común, por lo que sea malentendidos o porque haya realmente una razón que resulte en una incomodidad. Siempre va a haber algo en lo cual tengamos que tolerar a otra persona o perdonarle en aquella situación. Para eso, el apóstol Pablo nos dice, necesitan vestirse de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Dice, porque así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Él coloca entonces una razón por la cual tenemos que hacer esto. Y eso es porque el Señor Jesucristo nos ha perdonado y nosotros somos discípulos, somos imitadores de Él, entonces nos corresponde ser como Él. Versículo número 14. Por encima de todo, dice él, por encima de todo, de crisis, de conflictos, de problemas, de malos entendidos, de buenas situaciones, de lo que pensemos que va muy bien, dice, por encima de todo eso, vístanse, es decir, tenemos que apropiarnos, arroparnos de eso, tiene que ser evidente, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, aquello que mantiene unido todo lo que somos como iglesia y en este caso como familias, tiene que ser el amor, el vínculo perfecto. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué es ese amor, el amor bíblico. Versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, no cualquier paz, es decir, ahí vemos en Filipenses que la paz de Cristo es muy distinta a la que el mundo da. La paz de Cristo es aquella que es capaz de darnos tranquilidad, serenidad, incluso gozo en medio de las circunstancias difíciles. La paz de Cristo no es una ausencia de conflictos, sino en medio de los conflictos podemos tener tranquilidad. Entonces él dice que gobierne en nosotros la paz de Cristo, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo, es decir, a la cual fuimos llamados para mantenernos en unidad en un solo cuerpo. Y por último él menciona y sean agradecidos, es decir, la gratitud debe ser algo que caracterice en nuestra vida en todo momento. Ahora, ¿qué es todo esto que hemos visto? Bueno, es el ambiente en el cual se tiene que desenvolver nuestra familia. ¿Y qué produce eso? El Evangelio. No le gustaría, es decir, el Evangelio, si realmente somos así, y dice el versículo 12, si realmente somos escogidos de Dios, somos santos de Dios, somos amados de Dios, entonces todo esto, si realmente lo entendemos, es algo lo cual queremos hacer, porque vamos a obedecer al Señor que nos está pidiendo que hagamos esto. Esto es el cambio que produce el Evangelio. Y en nuestras familias, esto se torna en un ambiente agradable. ¿O no le gustaría a usted que en su familia todos se percibieran así?
dignos, por así decirlo, de ser perdonados, de ser escuchados, de ser tolerados. No le gustaría que en medio de los conflictos hubiera este ambiente de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de entender que el perdón es algo posible porque entendemos que Jesucristo nos perdonó a nosotros, que entender que por encima de todas las cosas no vamos a dejar de amarnos y eso nos va a mantener unidos, que por encima de todo podemos tener la paz del Señor y ser agradecidos juntos. Este es el ambiente que produce el Evangelio en la familia y realmente es un ambiente agradable. Así que debemos entender que esto es algo que el apóstol Pablo está colocando ahí para que entendamos que a través de esto vamos a medirnos como esposos o como esposas, como veremos un poquito más adelante. También el Evangelio produce un ambiente de discipulado. Un ambiente de discipulado. En estos mismos versículos 12 al 15, como ya lo vimos ahorita, vamos a notar que aquí se nos está instruyendo a que seamos de cierta forma para con los demás. Es decir, tenemos que vestirnos de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. ¿Para qué? Para que podamos tolerar, para que podamos amar, para que podamos perdonar, para que podamos ser agradecidos. Es decir, este es un ambiente en el cual queremos ser más como Cristo, en un ambiente agradable, como ya lo vimos ahorita, pero en un ambiente más de confianza, en un ambiente en el cual podemos equivocarnos, podemos ser débiles, pero sabiendo que el de al lado, que es mi hermano, mi hermana, mi papá, mi hijo, puede tener la madurez suficiente para disipularme, para poder perdonarme, para poder tolerarme, para poder amarme, para ayudarme a ser agradecido con el Señor. Para mostrarme la paz que solamente proviene del Señor. Este es un ambiente de discipulado ideal. La familia, como muchos lo han dicho ya a lo largo de la historia, es el laboratorio perfecto para el discipulado. Cuando existe primeramente este entendimiento de un ambiente agradable que el Evangelio produce en nosotros, entonces es más fácil discipularnos, porque ahora existe humildad, porque ahora existe un ambiente de perdón mutuo. Entonces puedo ir y pedir perdón porque yo sé que la persona que está del otro lado puede tener la humildad suficiente para perdonarme, o ir y ofrecer ese perdón porque entonces el Señor me llama a ser humilde y a perdonar como Cristo me ha perdonado. ¿Y esto qué produce? Produce una imagen cada vez más clara acerca del Señor Jesucristo, es decir, discipulado. Nos ayuda a crecer más en nuestra imagen del Señor Jesucristo. También el Evangelio produce dependencia de la palabra del Señor en la familia. Dependencia de la palabra del Señor en la familia. El versículo 16 lo dice de esta manera: que habite en ustedes, es decir, en todos, la palabra de Cristo con toda su riqueza. Es decir, desde aquí ya está apuntando a que no basta solamente con un conocimiento. Está hablando acerca de todo lo que implica la palabra del Señor y además todo lo que incluso no hemos llegado a conocer todavía. Esas profundidades, esas riquezas de la palabra del Señor tiene que habitar en nosotros, en todos nosotros. Habitar, es decir, no es algo pasajero, no es algo que ocurre solamente un día en la semana, no es algo que solamente ocurre en una ocasión o en una actividad. Tiene que habitar en nosotros siempre. La manera en que nos conducimos al interior de nuestra familia debe de evidenciar que la palabra del Señor no es solamente una huésped momentánea en nosotros, sino que realmente somos la habitación de la palabra del Señor. Y el Señor nos dice así: instrúyanse. Fíjense lo que dice. No está hablando de una sola persona hacia otra, está hablando de todos, y en todos está esa responsabilidad. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Unos a otros. Ya nos vamos a dar cuenta después cómo esta dependencia, esta relación, esta conexión entre todos en la familia es muy rica. Pero desde aquí estamos viendo que aunque existe la responsabilidad clara en los padres quizás hacia los hijos, no necesariamente solamente va a hacerse de esa forma, sino unos a otros. Todos
tenemos que instruirnos y aconsejarnos unos a otros con toda sabiduría, la sabiduría del Señor. Y el apóstol menciona ahí algunas posibilidades de estas para poder instruirnos y aconsejarnos. Canten salmos, dice, himnos y canciones espirituales, es decir, procedentes, dirigidas, guiadas por el Espíritu del Señor y hacia el Señor, y que vengan también de nuestro espíritu hacia Dios, con gratitud de corazón. Es decir, nos está hablando aquí de que lo que esa dependencia y ese discipulado entre nosotros no es simplemente una cuestión de nuestra experiencia o de nuestra sabiduría. Está hablando de que si vamos a discipularnos unos a otros, tiene que hacerse necesariamente porque estamos viviendo en la palabra del Señor. Voy a aconsejar a alguien, voy a perdonar a alguien, voy a exhortar a alguien en mi familia. Eso tiene que ser guiado por lo que dice Dios en su palabra. A través de eso, entonces vamos a ir aconsejándonos y enseñándonos, instruyéndonos unos a otros en esa sabiduría del Señor. Así que el Evangelio, entonces, ya que nos está guiando a que hagamos esto, produce una dependencia de la palabra de Dios. Es decir, tenemos algo que resolver, tenemos un conflicto, una crisis que afrontar. ¿Qué dice Dios? Esto es lo que nos dice aquí este pasaje. Vamos a ir hacia la palabra y entonces con el paso del tiempo nos daremos cuenta que inmediatamente voltearemos a ver a qué es lo que dice Dios. Dependeremos más de la palabra. Y por último, en esta parte, en el versículo 17 se nos muestra que además el Evangelio produce en nuestra familia una dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Es decir, todas esto que hemos visto hasta ahora son instrucciones de Dios para nosotros y nosotros queremos obedecerlas. Bueno, el versículo 17 resume de cierta forma esto y dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, es decir, pensando en Él y porque Él se los dice. Cuando vivimos el Evangelio, cuando vivimos de acuerdo al Evangelio, mejor dicho, este Evangelio produce en nosotros una dependencia cada vez mayor de Dios. Porque ahora decimos, ¿qué dice Dios que hagamos? Y lo haré porque Dios me lo dice, porque Él me lo pide. Lo haré para honrar al Señor. Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dice. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él, es decir, siempre la referencia será el Señor, siempre la referencia será nuestro Dios. Entonces estas cuatro cosas son las que el Evangelio produce en nuestra familia. A partir de aquí, a partir de esta base, entonces el apóstol Pablo comienza a mostrarlo ya en esta área específica de nuestra vida, la familia, y en lo particular en esta parte que es la relación matrimonial. Es decir, veremos cómo se ve todo esto en la práctica en el matrimonio. Primeramente, vemos ahí que el apóstol Pablo comienza a hablar de una de estas partes de la familia. Versículo número 18 nos dice de esta manera: esposas. Habla primeramente entonces a la mujer en el matrimonio. Esposas, sométanse, dice, a sus esposos como conviene en el Señor. Sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Es decir, esta instrucción, para empezar, no viene simplemente suelta. Esta instrucción es el resultado, es la forma en que se debe ver todo esto que hemos visto antes. El asunto de vestirnos de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, para tolerarnos, perdonarnos, amarnos, vivir en la paz del Señor, ser agradecidos. Todo eso, además de vivir en la dependencia de la palabra del Señor y de vivir en la dependencia del Señor mismo, entonces se ve reflejado en esta instrucción a las esposas. Sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Veamos algunas cosas muy interesantes de esta instrucción. Veamos también una referencia que es muy, muy directa a este mismo pasaje. Recordemos, el apóstol Pablo también escribió en otras partes de la Biblia esta misma referencia, como por ejemplo en Efesios 5:22. El apóstol Pablo dice así: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Es decir, como se someten al Señor, de esa misma manera
vivan en esa sumisión para con sus esposos. Pero notemos algunas cosas. Primeramente, este versículo, el versículo 18 de este pasaje que estamos viendo, dice: sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Miren, aquí lo que está haciendo Pablo es una referencia al contraste que debería haber entre el pueblo de Dios y aquellos que no conocen al Señor. Los que no conocen al Señor, en medio de esta cultura de la cual hablamos, había sí esta institución matrimonial, pero no había una sujeción mutua, mucho menos, y tampoco una idea muy clara de cómo debería funcionar el matrimonio. Bueno, en la Biblia, específicamente en Efesios 5, usted va a encontrar que el apóstol Pablo menciona, aclara, nos revela que el matrimonio fue instituido desde allá el Génesis para mostrarnos la imagen que existe entre el matrimonio por excelencia, que es el Señor Jesucristo como esposo y la iglesia como su novia, su esposa. El matrimonio entre dos seres humanos es la imagen, o debe funcionar como la imagen de cómo funciona el matrimonio entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Y es por ello que el apóstol Pablo en ese capítulo, en Efesios 5, nos habla de que entonces tenemos que tomar esa responsabilidad de que en nuestros matrimonios se note esa imagen de Cristo para con su iglesia. Es decir, en la medida en que un matrimonio, y especialmente un matrimonio cristiano, funciona como debe ser, está dando un testimonio correcto y está apuntando hacia cómo es el Señor Jesucristo para con nosotros. En la medida en que no somos así, estamos denigrando, estamos rebajando esa imagen. Y nuestra responsabilidad es exaltarla, es levantar esa imagen. Bueno, el apóstol Pablo está aquí diciendo: sométanse a sus esposos, porque eso es realmente lo que conviene en el Señor. No sean como los otros matrimonios que no conocen al Señor. Estos matrimonios, tenemos algunos detalles acerca de cómo era esa cultura, pero en lo general podemos decir claramente que no honraban esa imagen entre Cristo y su iglesia. Y una de estas cosas parecía ser que, bueno, cada quien estaba por su parte, especialmente las esposas. Y no es así como funciona, o como debería funcionar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no funciona separada de su esposo, de su novio, que es el Señor Jesucristo. Entonces, las esposas deben de someterse a sus esposos para poder dar apuntar directamente a esa imagen correcta de cómo la iglesia de Cristo tiene que estar sujeta al Señor Jesucristo. Ahora, notemos también esto. Porque muchas veces puede prestarse a malas interpretaciones. Esta es una orden hacia la esposa, no hacia el esposo. Es una orden hacia la esposa, no hacia el esposo. Es decir, es ella quien voluntariamente debe someterse a su esposo. No es una orden del esposo para someter a su esposa hacia él. Tenemos que ser muy claros en eso, porque históricamente, a lo largo del tiempo, se ha prestado esto a muchas malas enseñanzas y prácticas dentro de la iglesia. Quizá deberíamos recordar más a menudo que esta orden de someterse a sus esposos, especialmente en Efesios 5:22, está precedida por el versículo 5:21, Efesios 5:21, el cual nos llama a todos a someternos mutuamente por amor al Señor. Someternos mutuamente. Eso significa que también el esposo tiene la obligación, la responsabilidad de someterse a su esposa, porque también Jesucristo está sirviendo a su esposa. Él no está separado de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que entender que esta sumisión no es exclusiva de las mujeres o de las esposas hacia sus esposos, pero que sí tienen una función, y su responsabilidad como esposas es someterse a sus esposos, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero esta es una orden hacia ellas. Varones, esposos, no hay ninguna razón para pensar que nosotros somos los que tenemos que llevar a nuestra esposa hacia esa sumisión, esa sujeción. Eso es algo que podemos decir claramente es antibíblico. Y bueno,
Claro que el esposo puede ayudar a su esposa a comprender esta verdad, pero siempre, siempre, siempre en ese ambiente del cual hemos hablado al principio, ese ambiente agradable y de discipulado que tiene como objetivo ayudar a su esposa a crecer en el Señor y no para agradarse a sí mismo. Tenemos que discernir muy claramente eso, esposos, varones, para que no caigamos en la tentación de querer ayudar a nuestras esposas, pero simplemente porque queremos que agradarnos a nosotros mismos en esa responsabilidad de ellas. Si ellas habrán de hacerlo, será por causa de su Señor y porque queremos verlas crecer en Cristo, pero no para sentirnos mejores. Entonces, esta es una primera parte. ¿Cuál es el compromiso de la esposa en una relación matrimonial que está funcionando, viviendo a través del Evangelio? Sométanse a sus esposos, dice, como conviene en el Señor, por causa de Cristo, por causa del Señor, por causa de apuntar hacia Él. Las esposas entonces harán esto. Y después viene el siguiente versículo que nos habla ahora de la otra parte del matrimonio, que son los esposos. Y dice así el apóstol Pablo: esposos, amen a sus esposas. Primera frase: esposos, amen a sus esposas. Hay otro versículo, ahí en Efesios 5:25, usted va a encontrar que ahí el apóstol Pablo menciona otra vez, esta parte en relación a los esposos, y él dice ahí: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, podemos complementar estos dos versículos. Aquí el apóstol Pablo está diciéndonos: amen a sus esposas, pero ¿de qué manera? Pues de la manera en que Cristo amó a su iglesia. Es decir, Él es el estándar que nosotros debemos de tener. Es decir, la tarea del esposo proviene nuevamente de la misma imagen de relación entre el Señor Jesús y la iglesia. Si la esposa habrá de someterse a su esposo, será por la imagen que tenemos que dar acerca de la relación entre la iglesia y Cristo. Si el esposo habrá de amar a su esposa, será por esa misma imagen que tenemos que dar acerca de la relación entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Ahora, la instrucción es: ama a tu esposa. Pero no... vamos a ir entendiendo a lo largo de la Biblia que el amor en la Biblia se muestra de una manera muy específica y vamos a darnos cuenta que muy diferente a la que muchas veces pensamos. El esposo tiene que amar a su esposa, pero no como él quiere, no como él piensa que tiene que hacerlo. La va a amar, según la instrucción bíblica, de acuerdo a como Cristo amó a su iglesia. Y esa es una situación muy diferente, muy distinta. Pero esa es su labor. Su estándar es Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Con un amor que ahora podemos decir un amor bíblico. Un amor diferente. Como muchas veces pensamos que es el amor, pensamos que tiene que ver más con los sentimientos, tiene que ver más con lo emocional. Y claro que eso está incluido en el amor bíblico, pero no se limita a eso. Los sentimientos, las emociones son muy variables, son muy volubles y muchas veces las manejamos a nuestro antojo. Eso no es posible en la relación entre Cristo y la iglesia. El amor de Cristo es firme, constante, duradero y, por sobre todas las cosas, es distinto en este sentido. El amor bíblico es un amor que se caracteriza porque hace algo. No es solamente emoción, no es solamente sentimientos. El amor bíblico hace. El amor bíblico es acción. Recuerda usted el versículo muy conocido de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo algo, que dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Es decir, la evidencia del amor del Señor fue que Él dio. La evidencia de este amor que procede y que produce también la fe, según lo que Santiago dice en su carta, es que entonces nosotros hacemos algo para con los demás. Nosotros ayudamos a la gente, nosotros nos sensibilizamos con ellos porque les amamos. No basta solo con decirlo o con sentirlo. El amor bíblico da, y generalmente ese dar tiene que ver con dar algo bueno, algo que produce, en especial en este caso, produce crecimiento en Cristo. Desde los pequeños detalles mostramos ese amor, en el dar, en el hacer,
hasta aquellas cosas que requieren sacrificio y sacrificio constante, sacrificio físico o de cualquier otra índole, para que nuestra esposa crezca en el conocimiento de Cristo. Pero estamos dándonos cuenta que esa es la clase de profundidad y de amor al cual el Señor nos está llamando. El apóstol Pablo en Efesios menciona eso. Efesios 5, usted se va a dar cuenta de eso, que él dice que él se dio a sí mismo, él se dio por su esposa. Él hizo algo y se puso como un servidor de la iglesia, y así deberíamos ser nosotros. Esa es la clase de amor a que se nos está llamando aquí. ¿Quiere usted darle un detalle? ¿Quiere usted sacarle a comer o regalarle algo? Bueno, eso pueden ser muestras de amor, pero no se limite a eso. Tiene que ver con más que nada esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo hoy para que mi esposa pueda crecer en el conocimiento de Cristo? Tal vez sea algo que usted no ha hecho hasta ahora, o tal vez sea algo que demande más tiempo, más esfuerzo de usted. Bueno, eso sería amarle como dice aquí el Señor. Pero la otra parte de la instrucción para los esposos es: y no sean duros, no sean ásperos con ellas. Es decir, ámala como Cristo amó a su iglesia, y no seas duro. Es una misma instrucción de dos caras: amarle con un amor sacrificial constante y no ser duros, no ser ásperos con ellas. Tiene mucho sentido. Los varones generalmente tendemos a ser así, a ser rudos, a ser ásperos, y eso es algo que debemos evitar y no podemos tomar como normal en una relación matrimonial que está guiada por el Evangelio del Señor Jesucristo. No podemos darlo como algo normal. No podemos pensar que simplemente es porque así somos los varones o porque así somos los hombres. Eso no es posible. Eso es lo que la cultura afuera dice. Eso es lo que no conviene en el Señor. Pero lo que conviene en el Señor es que los varones, los esposos creyentes en Cristo, que están siendo transformados por Él, aman a sus esposas y no son duros, no son ásperos con ella. No justificamos eso, no le ponemos razones. Siempre estará mal el ser así. El apóstol Pedro lo menciona de otra manera en un versículo muy conocido también, quizá usted lo recordará. 1 Pedro 3:7 dice así: a los varones, de igual manera ustedes esposos, dice, sean comprensivos, primeramente dice, en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, dice primero. ¿Por qué? Porque la cultura nos llevaba a que eso no era necesario. ¿Por qué? Porque soy el varón. Pero aquí dice: no, los creyentes en Cristo, los varones creyentes en Cristo tienen que tratar a su esposa con respeto. Y tiene una razón, dice, ya que como mujer es más delicada. En otras versiones dice: ellas son un vaso más frágil. Cuando habla de vaso, está hablando acerca de nosotros, nuestro cuerpo. Somos vasos frágiles todos, pero ellas son un vaso más frágil, dice el apóstol Pablo. Y por si fuera poco, ambos son herederos, son coherederos del grato don de la vida. Es decir, ella es igual a ti. No porque sean esposo y esposa, varón y mujer, no significa que son diferentes y uno tiene un rango mayor con respecto a Cristo. No, ambos son coherederos, ambos son herederos del grato don de la vida. Entonces, aquí tenemos la manera en que debería notarse eso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros nos acordamos que nosotros podemos perdonar, podemos tolerar, podemos amar, podemos vivir en la paz del Señor, podemos ser agradecidos y ayudar a nuestra esposa a que sea agradecida, porque así nos lo enseña el Señor en su Evangelio. Eso es lo que el Evangelio produce, y nosotros somos creyentes en Cristo, vivimos por el Evangelio, entonces seremos como el Señor nos lo dice. Ahora, notemos algunos detalles importantes en estas dos instrucciones, tanto el esposo como la esposa. Primero, no se menciona en ningún momento que para cumplir con la tarea específica de cada uno, someterse a su esposo, amar a su esposa y no ser rudo con ella, no se menciona que para cumplir con eso sea necesario que la otra parte cumpla primero con la suya. Fíjese usted en eso. Aquí no se nos dice: tú tienes que someterte a tu esposo siempre y cuando él te ame a ti. Tampoco nos dice acá: tú tienes que amar a tu esposa, no ser rudo con ella, no ser áspero con ella, siempre y cuando ella se someta a ti. Claro que estamos diciendo, lo ideal es que sí ocurriera.
Pero lo que estamos viendo aquí es que esta es una instrucción, una responsabilidad que el Señor está colocando en nosotros personalmente y que no depende de la reacción del otro. Esto nos lleva a la segunda cosa. El objetivo de estas instrucciones, de estos compromisos que el Señor nos está llevando, es obedecer al Señor. El objetivo es obedecer al Señor, no solo someterse mutuamente. Déjenme explicarlo un poquito. Es decir, nos vamos a someter, en el caso de las esposas, hacia los esposos, y vamos a amar los esposos hacia las esposas, porque queremos obedecer a nuestro Señor, quien nos está dando esta instrucción. No porque pensemos que nuestro cónyuge lo merece. Claro que queremos pensar siempre que nuestro esposo o nuestra esposa merece que yo me someta, que yo le ame. Claro, eso es un distintivo que yo esperaría que en su matrimonio así usted lo piense. Pero habrá momentos en que usted pensará que no lo merece. No es cierto, por cierto, que eso sea así. Pero usted pensará en algún momento que no lo merece. Pero sabe que cuando llegue ese momento, recuerde, su objetivo no es hacer esto por causa de su esposo y de su esposa, sino por causa de aquel que le está ordenando a usted que usted sea así. ¿Sí me explico? Su objetivo no es hacer esto solo para complacer a su esposo o a su esposa. Si así fuera, llegará el momento en que usted pensará que no lo merece su esposo o su esposa. Usted se esforzará en hacer esto porque usted ama al Señor, porque su evangelio está en usted y usted quiere obedecer a su Señor. Claro está que cuando los dos se decidan hacer eso, independientemente de cuál sea la reacción del otro, entonces el evangelio producirá en el matrimonio ese resultado correcto. Y será mucho más fácil navegar en medio de esas aguas de ese matrimonio que está viviendo a la luz del evangelio. Así que la pregunta en este punto es, ¿está el evangelio reinando en su familia? ¿Es el evangelio reinando de esta manera en su familia? Piénselo. En este tiempo, en este confinamiento que hemos estado, quizá es muy probable que en mayor o menor medida hayan surgido o resurgido quizá algunos conflictos, algunas situaciones, algunos roces en la situación matrimonial, algunos malos entendidos, quizá por causa del mayor tiempo ahora juntos, o porque la situación financiera no es tan agradable, o las responsabilidades en la casa, o todo. Pueden haber muchas cosas. ¿Está el evangelio reinando en su familia en este momento? Si no, este es un recordatorio muy bueno de cómo puede ser un matrimonio que vive en la armonía del evangelio. Esas pueden ser las buenas noticias para su familia. Sí es posible tener ese crecimiento, como lo querían esta iglesia en Colosas. Sí es posible. Pero espero que usted se vaya dando cuenta que esto solamente es posible a través de Jesucristo, y en este caso a través del evangelio y las buenas nuevas de lo que Él ha hecho ya por nosotros. Ahora, espero que usted, cuando estuvimos viendo todo esto, quizá usted está pensando, su esposo, su esposa, lo que tiene usted que hacer ahora y cómo tiene que ser ahora su relación en base a lo que el evangelio le dice, y quizá usted está pensando, pero eso es muy difícil, eso es muy complicado, es que yo no puedo hacer eso. Si usted ha llegado a esa conclusión, no se sienta mal. De hecho, qué bueno que pueda haber llegado a esa conclusión de que usted no puede, porque eso es precisamente lo que el apóstol Pablo quería decirle a esta iglesia. Así como lo quieres hacer tú solo, no lo lograrás. Es imposible. Solo a través de Cristo. Solo a través de su evangelio. Él sí puede. Él puede cambiarte a ti. Él puede cambiar tu familia. Puede cambiar tu forma de percibirte como esposo o esposa. Puede cambiar tu forma de llevar tu matrimonio. Esas son realmente las buenas noticias para tu familia. Dios puede hacerlo. Ahora, ¿que demanda esfuerzo? Claro que demanda esfuerzo. Por eso el Señor dice, tú haz esto y tú haz esto otro. Yo me encargo del resto, dice Él. Es más, aún en tu querer, como dice la Biblia, en tu querer Él pondrá también el hacer. Pero ya puedes hacerlo, pero demandará esfuerzo.
Claro que sí, demandará que muera tu orgullo, demandará que muera tus deseos egoístas, demandará que ahora seas más sensible, demandará morir. Pero de eso se trata el Evangelio, de eso se trata la vida cristiana. Recuerda, el Señor Jesús alguna vez nos dijo a nosotros, ahí en Lucas 9:23 por ejemplo, Él se dirigió a sus discípulos y dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces tiene que hacer 3 cosas. Niéguese a sí mismo. No haga lo que usted quiere hacer nada más, como esposa o como esposo. No haga eso, niéguese a usted mismo. 2, lleve su cruz cada día. Esté dispuesto a sufrir por causa de este evangelio, por causa de Cristo, por causa de lo que conviene en el Señor. Y si así tiene que hacerlo en su relación matrimonial, hágalo. Claro que hay aristas que después uno tiene que considerar. No vale la pena sufrir en un matrimonio que está siendo guiado y arrastrado hacia algo que no es correcto, aún en un matrimonio que se dice cristiano. Pero estamos hablando aquí de la generalidad, de lo que a usted y a mí nos toca. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a sufrir esa muerte de su ego, esté dispuesto a sufrir esa muerte de su orgullo, de su falta de humildad, de su falta de tolerancia. Esté dispuesto a morir en eso. Y número 3, sígalo a Él, haga lo que Él le dice, sea cada vez más como Él. Cuando usted y yo, como esposo o esposa, nos comprometemos a hacer eso, entonces realmente las buenas noticias han llegado a nuestra familia. La siguiente semana, si el Señor lo permite, entonces veremos cómo este evangelio puede notarse en nuestra relación como padres con nuestros hijos y nosotros como hijos con nuestros padres. Que el Señor nos permita entonces llegar hasta ese momento para poder seguir estudiando este pasaje. Permítame orar y que el Señor nos ayude a vivir en esas buenas noticias. Y las buenas noticias para su familia son el evangelio. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Padre, porque en este tiempo tú nos has recordado que tu palabra realmente tiene que arraigarse en nosotros y que realmente podrá ser evidente en algún momento específico en nuestra vida y en este caso en nuestra familia. Te ruego, Señor, que tú permitas que cada una de estas palabras que tú nos has enviado puedan arraigarse en nosotros y en este tiempo podamos ponerlas en práctica. Que sea tu evangelio, tus buenas noticias llegando a nuestra familia, transformándolas y que al final de toda esta etapa que estamos viviendo, Señor, podamos ver cómo este evangelio se ha arraigado profundamente en nuestra familia. Bendice a cada esposo, bendice a cada esposa, Señor, en este momento complicado, en este momento difícil. Permite que cada matrimonio pueda tener en mente el glorificarte a ti, Señor, y mostrar una imagen correcta de tu evangelio, pero especialmente una imagen correcta de la relación entre Cristo y su iglesia. Te lo rogamos, ayúdanos a hacer un buen testimonio, una buena imagen. Bendice a cada matrimonio, bendice a cada familia. Como siempre, Padre, síguenos proveyendo de todo lo que se necesite en nuestro hogar, Padre, emocional, intelectual, materialmente, Señor. En ti confiamos, Señor, y de ti dependemos, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga ayudando a que podamos ser esa clase de familias. Que el Señor los bendiga. Oremos para despedirnos. Señor grande, Señor bendito, te quiero agradecer por esta gran predicación que nos han traído a nuestros pies, bendito Padre, porque nos has permitido escuchar un día más tu palabra, bendito Padre, donde podamos utilizarlo en nuestro día a día. Señor, te quiero pedir que nos bendigas el resto del día, Señor, que nos bendigas el resto de la semana y que no nos sueltes de tu mano, bendito Padre. Que si en algún momento estamos por alejarnos de tu camino, nos demuestres que estamos mal, bendito Padre, y nos hagas volver como tus ovejas que somos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.